Bueno a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Norway Podcast. El día de hoy vamos a hablar del instinto humano, algo también conocido como atavismo. Ese instinto que nos impulsa a reaccionar ante diferentes acciones y que a veces nos sorprende hasta nosotros mismos por lo que podemos llegar a hacer en diferentes situaciones. Con esta breve introducción, le cedo la palabra a nuestro queridísimo amigo Lunian para que desarrolle el tema. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente estamos aquí en una nueva oportunidad en este querido llamado podcast, en nuestro pequeño bebé, en donde hablamos de temas bastante interesantes. Y el día de hoy les traigo un tema, bueno, un tema que realmente vamos a desglosar en dos aspectos completamente separados, pero que tienen una relación bastante interesante con respecto a lo que nosotros llamamos el instinto de supervivencia. Y antes de comenzar, a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué perciben o qué creen que significa el instinto de supervivencia. Ay, ay, ay. Está fuerte el asunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ley, ¿qué ves, qué percibes tú como instinto de supervivencia? Puedes decirme cualquier cosa que se te venga a la mente. Vamos, pensamos así más o menos como cuando el cuerpo siente que está en peligro, que hay personas que se frisan, hay personas que corren, hay personas que gritan, hay personas que lloran. Ujú. Todo depende de lo que te dé por hacer, ¿no? Pero naturalmente como humanos siempre queremos sobrevivir. Claro. El problema es que no siempre hacemos lo correcto para eso, ¿no? Diría. Ok, sí, es muy una perspectiva bastante interesante. A ver, Rebeca, cuéntame, ¿qué consideras tú que es el instinto de supervivencia? Yo creo que es más bien como un reflejo, ¿no? Que tenemos desde antes ya, desde nuestros ancestros. Yo creo que es un reflejo del cuerpo para Ujú. sobrevivir. Un poco más, un poco lo que dijo Ley. En fin, cuando ve peligro, nuestro cuerpo es o correr, es bastante lo que dice Ley. Es como un reflejo instantáneo. Ok. ¿Y tú, Tao, qué consideras como instinto de supervivencia? A mí cuando me dices instinto de supervivencia como tal, me imagino esa situación cuando vas por la calle y son las 9 10 de la noche, ves a alguien de, digamos, un físico y una forma muy peculiar y no sabes si cruzar de calle, si darte la vuelta y salir corriendo o si simplemente ir desvistiéndote para recibir lo que te toca y poco más. Bueno, este, a mí hay algo que todos han concordado y es que es un sentir, es algo muy ligado a algo que hacemos de manera innata y que sobre todo manejamos sin conciencia. Y alguno que otro también mencionó la palabra ancestros. Y eso tiene una importancia tan importante esa palabra, porque el instinto de supervivencia no es algo que no sea moldeable, sino que esto se ha ido desarrollando con el pasar de los años y por supuesto con la evolución humana. Entonces hoy es un tema muy muy cool porque vamos a hablar sobre el instinto de supervivencia desde dos vertientes, de que son el reflejo del instinto de supervivencia de probablemente nuestros ancestros, pero expresándose en la modernidad. Porque es muy distinto a nuestros ancestros, quienes tenían que convivir con criaturas bestiales, que tenían que cazar para sobrevivir, que tenían que esconderse en una cueva durante la noche, o incluso tener que defenderse de tribus enemigas, a la modernidad, en donde estamos relativamente cómodos en casa y que las sensaciones de peligro que percibimos también existen, han cambiado, pero ese instinto de supervivencia no lo ha hecho, sino que también ha tenido una representación o una nueva forma de expresarse en la actualidad. El instinto de supervivencia no es una reacción simple, es un atavismo. El atavismo es un comportamiento que está muy ligado con lo antepasado. Es decir, tiene que ver mucho con el instinto, con lo que recordamos sin conciencia y sobre aquello que está en parte en nuestra memoria genética y neuronal y que se expresa sin que uno tenga una conciencia sobre eso.
Es un eco de hace miles de años que permanece codificado en nuestra naturaleza y nuestra psique, recordándonos que no somos el resultado de una cadena ininterrumpida de supervivientes. Algo fascinante y a menudo muy aterrador es la forma en cómo este instinto se presenta en la modernidad, en la actualidad. A veces actúa como un mecanismo de exclusión, disparando alarmas de forma visceral ante lo que parece humano, pero no lo es. Y otras veces actúa como un mecanismo de defensa, de preservación, de cuidado, en donde nuestra mente se desdobla y además de eso nos crea un aliado que no existe, en medio de lo que podía ser nuestros últimos momentos. Hoy, Yo soy en tu Nullweight, amigo fiel. hoy en Nullweight analizaremos parte de esa arquitectura de nuestra supervivencia, de esos pequeños rastros que quedan en nuestra psique, a través de dos fenómenos bastante interesantes y sobre todo, diría yo, incluso poco bizarros de nuestra propia lógica, y que son el Valle Inquietante y el síndrome del tercer hombre. Vamos a comenzar entonces primero con el Valle Inquietante, porque probablemente sea el fenómeno que más se tenga cierto conocimiento o cierta popularidad en redes sociales últimamente. ¿Han escuchado de casualidad el Valle Inquietante? El término No. Valle Inquietante. No creo. ¿Qué creen que pueda ser el Valle Inquietante? No, vale, sí, ahora sí lo traduzco al inglés, sí sé lo que es. Ujú. Oh, ¿Qué Eso crees que es? Oh, sí, 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 sí. Ok, ¿qué Ya lo consideran me que es yo el acuerdo. Valle ni en Inquietante? inglés, ni en español, ni en chino no tengo ni idea. El Uncanny Valley, sí. Uncanny Valley, exactamente. ¿Qué creen que es el Valle Inquietante? Yo lo que he visto y lo que creo es como que es algo que, por lo menos, Uncanny Valley, que parece casi humano, pero no lo es. Y entonces te da esa sensación de que hay algo raro, ¿no? Que Ujú. te hace sentir incómodo. Te hace sentir Es lo que yo extraño. conozco. Sí. Exactamente. ¿Y tú, Rebeca? Yo creo que es algo más que algo fuera de lo normal, algo Es que algo más que muy la raro. distancia. Por algo se llama inquietante, cosas extrañas que no son humanas para mí. Que no son humanas, exactamente. El Valle Inquietante, el término realmente es bastante gracioso porque realmente el Valle Inquietante es un fenómeno psíquico o psicológico, perdón, que se está viendo sobre todo en la actualidad o ha tomado una popularidad mucho mayor porque nuestra sociedad en la modernidad está más expuesta a figuras y creaciones que simulan al ser humano y que de cierta manera nos hemos percatado de que estas presencias o estos objetos o creaciones que se asemejan a nosotros no solamente nos inquietan, sino que también nos generan o alguna especie de miedo o también de repulsión. Entonces, el Valle Inquietante es una hipótesis que tuvo su nacimiento en los campos, irónicamente, de la robótica, la animación en 3D, la estética, el arte y la informática. Es una sensación de repulsión hacia las figuras que parecen ser casi humanas o que simulan serlo. Esta teoría afirma que las réplicas antropomórficas, tales como, por ejemplo, robots, modelados en 3D, esculturas artísticas, personajes de videojuegos o personajes hechos en CGI y muñecos hiperrealistas, o sea, no solamente estamos hablando del contexto de la tecnología, incluso muñecos que simulen tanto la silueta humana que incluso genere esa pequeña sensación, se acercan demasiado a la realidad, ya sea en su apariencia o en comportamiento. Porque no es solamente la apariencia, sino el comportamiento juega un papel muy importante en el Valle Inquietante. Todo esto junto genera una incomodidad, en los observadores, es decir, en nosotros, los seres humanos que estamos presenciando estas creaciones. Esto se hizo, por supuesto, mucho más relevante cuando la réplica en cuestión, es decir, este robot, este muñeco hiperrealista, este personaje de película, tiene un error en su semejanza, es decir, parece humano, pero hay un pequeño detalle o algo extraño
que te hace identificar que no es humano. Y ese detalle es lo que llamamos el valle. ¿Ok? Ese pequeño glitch o ese pequeño error. Entonces yo, por ejemplo, en esta presentación les muestro algunas imágenes, por ejemplo, de los Ay, robots Dios. que se han mostrado y que son creaciones bastante realistas, pero nuestra psique reconoce que esto no es humano. 6 de 10. 7 de 10 si me metí borracho. Con 2 shots me tomo manos. 2 shots. Por ejemplo, este meme, ¿quién no ha visto este meme y no le ha parecido extraño? ¡Guau! ¡Qué mítico! Es mítico, pero Sí. es raro. O sea, tú lo observas a detalle y es extraño. Quizás no te genere repulsión, porque reconoces de forma sencilla que es un robot. Pero, por ejemplo, aquí, El perro. Permíteme, El para perro los que están meme. escuchando en Spotify, les hago una descripción, es como un Casper, pero con una forma más sólida y más feo. Y si no se fían de mí, pueden entrar a Instagram y ver las fotos. exactamente, recuerden que pueden entrar en nuestras redes sociales, en donde van a encontrar todas las imágenes referentes a lo que estamos hablando, si nos escuchan en Spotify, ¿ok? Esta Instagram imagen o de este YouTube? perro en Spotify. Y en Instagram están las Perro de fotografías. Rebeca. El perro... Oye, No, dejar a mi perro ya en paz. O sea, mi perro se ha no, esta no es mencionado en Luna. Rachos que Walker. Se está mencionando aquí. Dejar a mi perro en paz. Y Voy a esta subir no una es... foto yo de La mi perro perra de al podcast. Rebeca es un caníbal. Yo creo que nuestros oyentes tienen que ver a la perra de Rebeca en algún momento, chamo. De verdad que tienen que verla. Tienen que Por favor, editor, observarla. inserte una foto de la perra de Rebeca en este momento. Gracias. Porque es cierto lo que dice, porque literalmente ya hablamos de dos temas y ha salido a relucir la perra de Rebeca. Así que sí. Bueno, esta imagen, para los que nos escuchan en Spotify, es un perro, aparentemente como de raza poodle, pelito liso, y tiene un rostro que te recuerda a un ser humano. O sea, es un animal, reconocemos que es un animal, pero su rostro incomoda porque parece un ser humano. Y eso no debería de ser así, Es no un debería estar. Ajá, exactamente. Y aquí, otra vez otro perro. Este sí es el de Rebeca. No es. No se parece ni en pintura. Y aquí, que de hecho fue de un comercial y es bastante memético, pero hay mucha gente que este comercial le generó incomodidad. Le generó mucha sí ha estado. incomodidad. Ya le lanzaron al pobre Tao. Entonces, solamente estos son ejemplos. Sin comentarios. Sí. Ok, vamos a continuar. Para el Estos son próximo capítulo ejemplos. faltará un miembro, lamento comunicarlo. No quiero decir quién es. Espero que entenderlo. Ya no tendremos representación europea. Ay, ay, ay. No. Va a tener tiempo, las vacas de Asturias van a tenerla más ocupada. No hay ningún problema por ahí. Ok, vamos a continuar. Prosigo. Estos son solamente ejemplos de lo que normalmente en la cultura popular hemos visto con respecto al fenómeno del valle inquietante. De hecho, yo creo que más de uno aquí se ha encontrado con el típico video de el muchacho haciéndole una broma a su mamá o a su papá diciéndole que adoptó un perro y precisamente un perro como este Sí. y la persona reacciona extremadamente horrible diciendo que no, que ese perro parece el demonio o que ese perro tiene algo malo o algo raro. Es por eso, porque existe algo extraño que nos genera repulsión en este tipo de creaciones, figuras, animales o criaturas que simulan alguna apariencia humana o humanoide que no debería de serlo. Un perro debería tener una cara de perro, no es normal que lo veamos con facciones relativamente humanas. Quien Ok. da origen a esta hipótesis es Masahiro Mori, que es un profesor experto en robótica de Japón, y él en su hipótesis original declara que cuando la apariencia de un robot es más humana, la respuesta emocional del observador humano, es decir, nosotros, hacia el robot en un inicio, tiende a ser cada vez más positiva y empática.
porque está en nuestra naturaleza empatizar un poco con aquello que se parece a nosotros. Somos seres sociables que vivimos en comunidades, que necesitamos de interacciones con otros a nuestra semejanza y que de cierta manera el ser humano cuando se expone a, por ejemplo, en el caso de Mori, robots con apariencia humana, tiende a generar una especie de empatía o positivismo en un inicio, hasta cruzar un punto a partir del cual esa respuesta se vuelve una repugnancia. Es decir, existe una brecha entre esa sensación positiva y empática hacia lo que terminamos generando repulsión, asco incluso, o también lo que llamaríamos miedo. No solo se refiere al concepto central, que es la sensación extraña o la incomodidad que experimentamos ante los robots o figuras casi humanas, sino que también abarca el rechazo instintivo nato de nuestro ser que cualquier animal inteligente siente a cosas que no tienen una apariencia común o que no coinciden con lo que nosotros deberíamos definir como normal. En este caso, el ser humano. Nosotros no reconocemos a los humanos como robots y que se parezcan a nosotros es algo completamente extraño. Esto también tiene una relación bastante interesante con lo que sería el psicoanálisis. La hipótesis está muy vinculada con el concepto de Ernest Hensch, perdona por la pronunciación, sobre lo que él llamaba la identidad inquietante, que lo hizo principalmente en un ensayo en 1906 titulado En la psicología de lo inquietante o On the Psychology of Uncanny. Perdón, Ley es la que lo va a decir completamente bien, por favor, Ley. Ley. On the Psychology of the Uncanny. Y aquí suena la comercial de openenglish.com. Yo soy el Open English. Para mí, este señor, para mí, inglés y barreras, para mí este señor es Ernesto Jiménez. Entonces, Jiménez planteaba que nos sentimos perturbados cuando no podemos distinguir si un objeto está aparentemente vivo o está realmente animado, o por el contrario, si un objeto inanimado, pastel. Sino también Jiménez, Ernestico, decía que también el hecho de que no podamos identificar que un objeto inanimado pueda tener un alma. Recuerden que para los momentos de 1906, el psicoanálisis también hablaba mucho del concepto del alma, porque el alma siempre ha estado como presente en la ciencia como parte de la identidad humana. Utilizaba como ejemplo, para ese momento, en 1906, las figuras de cera, las muñecas de porcelana y los primeros autómatas de aquella época. Decía que estos objetos producen una frialdad porque imitan la vida de forma tan estática que nos recuerdan a algo excesivamente importante, y es a la muerte. La muerte. Vaya zoom, ¿no? Más intenso como las telenovelas. Porque por ahí quiero irme, precisamente. Y de hecho, Ernesto Jiménez no fue el único que habló yo también sobre... quiero ir, pero no sé si en la muerte directamente, ¿no? Pero cada quien. Ernesto Jiménez o Ernest Hensch no solamente habló de esto, sino que también uno de los considerados fundadores del psicoanálisis o el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, también dijo de que lo extraño no estaba en lo familiar, sino cuando eso familiar se vuelve extraño. ¿Ok? Entonces, ya desde 1906 estamos hablando sobre que existe algo en el instinto humano, que lo familiar comienza a ser peligroso. Entonces, allí es donde se engloba esta hipótesis del valle inquietante. Es bastante irónico porque se hace popular por lo que estamos observando. Somos una sociedad moderna que nos estamos exponiendo a inteligencia artificial, a modelos robóticos con inteligencia artificial, a personajes animados cada vez mucho más reales a la realidad, e incluso la misma inteligencia artificial nos está presentando contenido audiovisual que ya nos está constando
diferenciar si es humano o es un producto del objeto o un producto virtual. Entonces, es muy interesante porque estamos viendo de que este instinto que aparece haber nacido de nuestros seres primitivos, de nuestros ancestros, se está expresando de una nueva manera en nuestra realidad. O sea, nunca hemos salido del peligro, sino que este peligro se transformó para nuestra psique. Bueno, a ver, no sé tú, pero yo a un avatar sin ningún shot, quiero decirte. El Jane Sully. Al personaje de Genshin. ¿A cuál de todos? Yo me gustaría pedir disculpas a todos los Ernesto Jiménez que estén escuchando esto. No tenía ni idea que iban a ser mencionados. Me desligo de cualquier cosa. Todo culpa del Unión. Gracias. Yo solamente quiero decir de que en respeto a Ernest Hench, me cuesta mucho aprenderme o pronunciar nombres así. Entonces, para mí, la mejor manera de entablar con él fue nombrarlo Ernesto Jiménez. Ok, vamos Como a dije, seguir no me hago cargo. con esta frase que a mí me parece interesantísima. El valle inquietante es ese lugar donde lo familiar se vuelve extraño y lo que debería de protegernos, nuestro instinto para reconocer a otros seres humanos, se convierte en nuestra peor pesadilla. Y es aquí en donde yo les abro a lo que Ay, Dios, lo creepy, hablo del valle inquietante. Son figuras raras, extrañas. Rebeca, no mires hacia atrás. No, mentira, mentira. ¡Ay! ¡Ay! Me asusté. ¡Ay! No me digas eso, que son las 2 de la mañana. Y lo único que tienen por ahí son vacas. Y lo único que ¿Abuela? suena de fondo el mu. Ojalá, prefiero una vaca que otra cosa. Y sale una vaca parada así, bípeda, así en dos patas, así como un ser humano. Qué Ay, Y creepy. ahora se acerca tu perro y te dice, sí soy, sí soy. Sí, soy. Por supuesto, los creadores de contenido de misterio y terror han utilizado el valle inquietante como un recurso para generar miedo, para generar incomodidad, porque está muy ligado a nuestra psique. Es algo que no podemos extraer de nuestras neuronas así como así. Es parte de nuestra naturaleza. Y lo Perdón que que es par- interrumpa, pero esa foto de la izquierda ¿no le recuerda a Michael Jackson? No. De hecho, esto es muy interesante. Ok. Esto es muy interesante porque esto es un creepypasta. Bueno, no sé si decirlo creepypasta, pero es un personaje de una serie de videos que se hizo muy popular en redes sociales como TikTok, que hablaba sobre Los Ángeles y cómo más o menos estos también, o sea, es un contenido turbio, muy, muy, muy interesante, pero a la gente no solamente le daba miedo el contenido, sino que el personaje pareciera humano, pareciera No sé, a mí la que me da mal nosotros. rollo es la segunda foto. Esta. Sí, me da muy mal rollo. Quítamela, Sí. quítamela, no la hagas zoom. A mí la que más me molesta es la última, para que vean. Y te voy a decir La que algo. más parece humana. ¿Por qué es Esa. humana? Porque es humana, porque también en redes sociales se hizo tendencia el make-up Uncanny Valley, que Sí. exactamente, que es el maquillaje del Valle Inquietante, en donde de agrede o aposta, el maquillaje busca distorsionar las facciones humanas para parecerlas más grotescas. Por eso es que incomoda. Sí, Y de hay hecho un es la... set de gemelas que lo hace mucho. Yo las he visto Ajá. bastante. Que entonces ellas hacen videos así caminando y que no sé qué, acercándose a la cámara. Ay, sí. Yo vi algo parecido, Sí. pero con hombres, con gemelos, de Ajá, Uncanny Twins, también. creo que era. ¿Por qué no me Exactamente. sorprende? ¿Qué tipo de Ok. cosas estás viendo, Rebeca? Pero, Recordemos que ella fue la que dijo tiene que una al, serie con una que música al Avatar creepypasta. sin un shot, ¿no? Bueno, por cierto, Ah, mucha gente con la película de Avatar mostró reflejos del Valle Inquietante, porque son criaturas Ajá. bípedas, humanoides, que parecen nosotros, pero no lo son del todo. Y ¿O que iban a probablemente estar en qué relación ellos si fueran reales? esta sea incluso la
la imagen que más genera incomodidad porque es la más cercana a un ser humano. Y No, ese para mí no. pequeño glitch de los ojos o de la boca o de la forma del rostro es lo que te genera esa sensación de peligro o pánico. Y vamos a recordarle a Rebeca esta un poquito. Ay, no, quítala. Ay, mamá. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora porque Gracias. obviamente O sea, cuando, no. cuando hablamos Otra, otra, otra vez, otra. Oye, sois es que asquerosos. yo quiero recordarle a todos nuestros escuchantes, audiencias, oyentes, tanto en Spotify como en YouTube, que Rebeca es de España, entonces ella tiene muchos tiempos de diferencia con nosotros, y para nosotros es de noche y para ella es literalmente es de madrugada, entonces ella se está acercando ya a la hora maldita, literalmente. Espero que no me digas No Literal. sé, yo no sé de qué hablas. Hoy es lunes de la tercera semana del podcast, no sé qué estás hablando, Loñan. Encima son las 5 de la tarde. Muy bien, vamos a continuar. Porque quiero comentarles sobre algo que es súper importante tanto en la antropología, en la historia humana, en la neurología y psicología. Porque, como le había dicho desde el inicio, el instinto humano a la supervivencia es un comportamiento que ha venido en evolución con respecto a nuestra historia. Entonces, si existe este fenómeno que nos genera pánico, nos genera terror ante imágenes que parecen nosotros, tiene que haber una base histórica o tiene que haber una base o alguna hipótesis de dónde nace o el por qué existe. Que probablemente el misterio de esto también sea un ápice de inquietud o incluso perturbador de lo que es el Valle Inquietante. Según algunas fuentes Me interesa científicas, una pregunta. ajá, Tengo una pregunta completamente seria. Tú le puedes buscar el lado científico por donde quieras. Pero el que yo, en mis inicios, en mi creación, en mi fecundación, haya elegido o me Ya hayan siento que no es elegido una pregunta seria. para entrar al óvulo, ¿fue una cuestión de supervivencia o de ser imbécil? Pregunto, no me quedó muy clara esa parte. yo creo que en mi caso fue de ser imbécil, no sé, el de ustedes. No, yo Yo creo prefiero que no voy por el hablar mismo por los lado, sí. demás. Yo no hablo por los demás. Muy bien. Bueno, Vamos a continuar porque la raíz que de cierta manera le buscamos dar a lo que sería el Valle Inquietante tiene tres vertientes. La primera es la evitación de patógenos o la hipótesis de la enfermedad, en donde muchos de los rasgos que nos causan el Valle Inquietante, la piel pálida, los movimientos amorfos o extraños, erráticos, la asimetría facial, ojos dilatados, incluso procesos de hinchazón, son indicatorios biológicos de que existe o una posible enfermedad contagiosa o un proceso de descomposición. Y recuerdan lo de la muerte. Ujú. Para el ser humano, era esa el. Lo que pasa es que nosotros en la actualidad muy pocos son los que estamos de frente a lo que sería la muerte, en el contexto más material, es decir, cadáveres. Pero nuestros ancestros en las cuevas, en las junglas, en los desiertos, sí veían cadáveres constantemente. Entonces, posiblemente una de las raíces del Valle Inquietante era que teníamos que tener la capacidad de identificar qué estaba vivo y qué estaba muerto, o qué estaba enfermo, porque también es un indicador de peligro para nuestra supervivencia. El otro punto, abuela, ¿está viva? Abuela, Dios. ¿los terrenos, abuela? el Abuela. Oster, que firme el testamento antes. El otro punto es la selección de pareja, porque recordemos que
otro ápice importante de nuestra perseverancia en el mundo es nuestra capacidad de reproducción. Y evolutivamente estamos programados para buscar en nuestra pareja salud y No fertilidad. sé si mi capacidad de reproducción esté muy pensada, pero bueno, disculpe por interrumpir, lo siento, me caí. Yo creo que la mía dejó de Por favor. funcionar. Yo creo que la mía dejó de Ahí le falla a mis funcionar. ancestros y a todo lo que venga después. La mía dejó de funcionar porque uno solo busca gente mala en la vida, para no decir la palabra real. Ok, y bueno, como les venía diciendo, evolutivamente estamos programados para buscar salud y fertilidad en nuestras parejas y por ende también el hecho de nosotros poder analizar o ser capaces de analizar sus características faciales, corporales, de comportamiento incluso, son importantes. Una anomalía sutil en la apariencia de otro humano sugiere que éste puede tener defectos genéticos o problemas de salud crónicos. Entonces, esto está un poco más ligado al concepto del proceso de reproducción y no me quiero poner aquí como los red pill de que el hombre caza y la mujer a la cueva, no. Pero tiene que ver un ápice de eso. Y el último punto es el fallo de categoría o el cognitivo, en que nuestro cerebro sobrevive gracias a la rapidez y al análisis de las cosas de forma rápida o de forma instintiva. Y obviamente esta rapidez también puede estar ligada a calificar cosas rápidas y por supuesto al fallo de error. El amigo o enemigo, el humano o no humano, probablemente también tenga algún cierto defecto o glitch. Entonces, cuando algo habita en el medio, es decir, algo que parece humano pero no lo es, el cerebro entra en un conflicto de procesamiento. Es decir, podemos equivocarnos. Y probablemente esta sea la que menos nos guste porque categorizaría el valle inquietante como un error evolutivo o algo que quedó un despojo de lo que probablemente sea un reflejo instintivo mayor de antes. Entonces, ¿ustedes qué piensan hasta ahora, por ejemplo, de esta pequeña trinidad del nacimiento del valle inquietante? También, bueno, es que Pues, también acuérdense que no solamente estamos, como que nosotros también estaban los Neanderthals, no sé cómo se dice, no me preguntes que lo traduzca, pero que era como otro tipo de especie de humanoide que también a lo mejor tuvimos en algún momento que luchar contra ellos. Mm, me gusta por dónde vas, me gusta, me gusta. ¿Tú qué piensas, Rebeca? No sé, yo. La verdad es que si yo veo aunque sea una sombra humana, no humana, yo es que me echo a correr. Como estoy ahora mismo. Pues estoy en modo alerta ahora mismo. Modo alerta. Un estudio en la vida real tenemos aquí en el podcast. Estoy haciendo, ¿cómo es? Activismo. Activismo. Estoy en modo Activismo, activismo. ¿no? Está en estudio de No, campo. ¿cómo es? Está en investigación de campo. ¿Cómo es? Lo dije mal encima. ¿Y tú, Tao, nos escuchas? sí, yo creo que estoy en la fase de, diría, sustentar todo lo que mis antepasados no pudieron hacer, me tocó a mí hacer. Así que si más adelante hijos, nietos, tataranietos ven que está funcionando es gracias a mí. Estás Y rompiendo poco más. ciclos. Sí, sí, sí. Lo Estoy estaba empezando fuerte. mamando, lo estás reparando, los hijos. Sin embargo, vamos a continuar, porque aquí vamos a hablar también de una hipótesis que se está haciendo bastante popular. Y precisamente uno de esos aspectos, de hecho lo dijo Ley, y es que, ¿y si el valle inquietante es una huella de un depredador desconocido? Esta pregunta es turbia, quizás no para nosotros, pero si nos sentamos y analizamos cómo era la vida humana antes de lo que ahora conocemos como aspecto moderno, en donde estamos en comunicación, en donde tenemos Antes conocimiento cazábamos mamuts y científico. ahora nos revisan el celular. Exacto. En Yo no donde tengo que antes responder cazábamos manut y estábamos sobre todo mucho más expuestos a la intemperie.
a diferencia de ahora que estamos aislados en nuestras ciudades de lo que sería la naturaleza inhóspita. Hay algo que mucha gente y varios científicos incluso han apostado un poco a esto, y es que probablemente en algún momento de nuestro proceso evolutivo o nuestro proceso de historia humana hubo un depredador. Porque es que somos parte de la cadena alimenticia, estemos en la punta o no, pero no siempre estuvimos en la punta. Entonces tuvimos que tener algo que nos cazara. Ya hubiesen sido tigres dientes de sable, mamuts, Claro, claro. algo tuvo que habernos cazado, algo tuvo que habernos matado. Y si entre esos algos había algo incluso mucho más perturbador. ¿Y saben lo que es el mimetismo agresivo o depredador? No. Sí. El mimetismo es la capacidad de un animal de imitar las características y comportamiento del otro. Por ejemplo, esta tortuga tiene la capacidad de imitar gusanos en su lengua para atraer a los peces hacia su boca y ellas simplemente morder. Este gusano o oruga tiene la capacidad de imitar a una serpiente para evitar ataques de pájaros. Esta mantis tiene la Qué capacidad bonita. de simular una flor para camuflarse y poder depredar o incluso evitar a sus depredadores. Y las mariposas tienen ojos en sus alas para evitar ser depredadas. Y si Porque había... parece una foto pegada en las alas. O sea, parece que han cogido una foto y las han pegado en sus alas, Sí, literalmente. sí, exactamente. De hecho, parece una foto de Este un búho. humano o mujer tiene la capacidad de imitar a una buena persona para atraer parejas que le sirvan. El mimetismo agresivo es el love bombing. Los Ajá. vómitos. Ay, ay, ay. Si esto ¿Cómo existe en la evolucionamos? naturaleza, si el mimetismo agresivo depredador existe en la naturaleza, existe una posibilidad de que había un depredador capaz de imitarnos para atraernos. Solamente quiero Yo que lo creo que sí. piensen. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok, ¿y Si lo tú pienso, crees me da que mal sí, rollo, Ley? ¿eh? Ajá, a eso quiero llegar, Rebeca. ¿Cómo te imaginas a un depredador capaz de imitarnos? Wow. Es que si no es un doppelganger, es que no. Bueno, la teoría del doppelganger podemos tomarla, podemos tomar como el Ujú. doppelganger Hombre, busca a ver, asesinarte, imitándote y piénsalo. siendo como tú. Es un yo, pero más turbio. Facciones Ajá. raras, ¿eh? Por lo que he visto en vídeos en TikTok. Ujú. Son tus facciones, pero más mm, película de miedo, más oscuro. Eso es lo único que me daría miedo. Que Es se parezca a turbio, un humano, eso es lo único que me daría miedo. es turbio. ¿Y tú, Ley, qué piensas? ¿Cómo imaginas a un depredador capaz de imitarnos? Mira, yo honestamente creo que eso ya viene más allá de que había otras razas y que obviamente parecíamos humanos, porque han habido cosas raras que hemos encontrado, ¿no? Entonces, para Ujú. mí, es más bien que había otras razas que nosotros las eliminábamos, no te digo que no, pero teníamos que tener ese peligro de, parece que es igual que nosotros, pero no lo es, y había ciertos rasgos que lo identificaban, ¿no? Ujú, me Pero A gusta. así YouTube, es lo que yo pienso. a YouTube esa parte de eliminar y razas no le gusta mucho. Así que, Lo dice el que Otras tiene un, especies. lo dice el que tiene un audio NAZI en el Discord. Ok, vamos a continuar Ay, me dio todo, porque disculpe. nuevamente vamos a abrir una trinidad. Porque para un depredador inteligente, la forma más fácil de acercarse a una tribu humanoide o humana no sería rugiendo desde la maleza, sino caminando hacia la fogata, envuelto en pieles y con un rostro que casi, pero no del todo, parece el de un compañero. Es turbio y probablemente esto tenga que ver con lo que diga Ley o puede también tener que ver con lo que diga Rebeca.
o era otro homínido, otro descendiente de los primates como igual nosotros, y también pudo haber sido otro depredador. No lo sabemos. No sabemos cómo eran las cosas para ese momento. El valle inquietante no sería un error de nuestro cerebro, sino un sistema de defensa temprano. Sentimos ese escalofrío porque nuestra genética recuerda que hace 5.000 años, 50.000 años, aquello que se movía de forma extraña en la oscuridad, en las cuevas, no era un amigo, sino algo que nos veía como una presa. O alguien que Y nos ahí veía nació la como nuestro esquizofrenia. enemigo. Y Creo que la además, tengo. tenemos que recordar que convivimos con neandertales, denisovanos y el Homo florensis, entre pocas de las clases de homínidos que puedo mencionar, porque realmente existieron muchas clases de homínidos y algunas sí tuvieron interacciones en tiempos y espacios históricos. Es posible Una que definición de alguna homínido, por favor. homínidos Hay son gente que yo no. homínidos son, por ejemplo, el Homo sapiens, los neandertales, o sea, es decir, esa pequeña raza transitoria o evolutiva que viene que viene a raíz de los primates. ¿Ok? Es posible que O alguna de esas sea, ramas, otras especies de humanos, más o menos parecido. exactamente, otras especies de humanos sin evolucionar a nosotros. Ahí vamos. Es Sí, posible que de por mí, alguna rama perfecto. de homínidos, ahora extinta, se especializara en el canibalismo o la caza de otras especies humanas mediante el engaño visual. Y si lo pensamos, es bastante turbio. Es muy turbio. Yo creo que es excesivamente turbio. Si tenemos un miedo instintivo a las alturas, es porque nuestros ancestros caían de grandes alturas. Si tenemos miedo a las arañas, es porque sabemos que su veneno nos mataba. Ahí soy Entonces, yo. si tenemos un miedo instintivo a algo que parece humano pero no lo es, significa que en algún momento de nuestra historia evolutiva hubo algo que intentó imitarnos para cazarnos. Es una pregunta turbia y fuerte. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan hasta ahora? Julián, aparte de eso, cuando, tú sabes, hay casos de canibalismo, no también hay ciertas cosas que como caníbal no sucede en un nivel corporal. Por ejemplo, yo sé que si a veces se come carne humana, te salen ciertas, tú sabes, como que ronchas y cosas así, como que el cuerpo te lo Ujú. rechaza. Entonces no puede caer también en como el pensamiento de que eran tribus caníbales, no, o sea, no ni tanto otras especies, pero nosotros mismos, humanos iguales, pero de tribus caníbales que de tanto comer la carne humana llegaron a tener ciertas interacciones O ciertas, adversas o cuando eso ciertas pasa. malformaciones o ciertas... Exacto. Ok, es posible porque, ok, no te sabría hablar sobre el contexto moderno, pero probablemente sí, porque estamos hablando de especies en procesos evolutivos. Y aún así, de todas maneras, no tenemos como por completo esa historia. Entonces sí, es una posibilidad bastante posible de que existieran tribus humanas en donde o incluso ni siquiera sus malformaciones, solamente el hecho es que su dieta se basara únicamente en carne humana, significa que su cuerpo era diferente al nuestro, que si éramos más omnívoros, cazábamos, buscábamos frutas y semillas. Entonces, se nota cuando, incluso en la actualidad, nuestra dieta define cómo nos vemos. Entonces, ¿quién no dice que esas tribus caníbales se veían diferentes o extrañas? Ujú. Es una posibilidad también muy, muy grande, o sea, no es descartable. Yo creo que todo lo que podamos inventar con respecto a esto, que sea en el marco de lo científicamente posible, es una posibilidad, o sea, es una hipótesis que hasta ahora el momento no lo podemos rechazar. Entonces, es un turbio, es bastante turbio, porque no es un instinto de supervivencia que hasta ahora se preserva y que no solamente se preserva, sino que además se está expresando de una forma completamente distinta, porque no tenemos que entrarnos a golpes con los neandertales, ni con aquellas criaturas extrañas que nos querían cazar.
nos tenemos que entrar no a golpes, pero sí en una convivencia con creaciones humanoides que cada vez se parecen mucho más a nosotros y que de hecho nosotros mismos estamos creando. Entonces, ese instinto está presente. De él vamos a hablar en otro Oye, qué podcast. mística, ¿no? Qué Esta, mística. de esta vamos a hablar en otro podcast, pero me gusta porque es una figura humanoide similar a la nuestra y que también nos expresa cierto terror. Para nuestros oyentes en Spotify y los chicos de YouTube, esta imagen es el del creepypasta de Rake o el rastrillo. Y de eso es una historia brutal que probablemente en algún momento de la historia de Nullway Podcast se las contaré. Es súper creepy la historia del rastrillo. Pero cuando hablamos del instinto de supervivencia humano, no solamente hablamos del rechazo hacia cosas que parecen humanas pero no lo son, sino que también tenemos la expresión de otro fenómeno que es incluso adverso a este y es un poco más fantasmagórico, pero no deja de tener Ay, una no. base científica interesante. Hablamos del síndrome del tercer hombre o el Rebeca factor Beltrán. del tercer hombre. Aquí yo Bomba. creo que a lo mejor no lo conozcan, pero también es un tema que está tomando bastante popularidad en la modernidad o en la actualidad. Y yo quiero que ustedes me digan qué se esperan con respecto al síndrome del tercer hombre. ¿Qué creen que puede hacer? Lo que nos pasa a mí a Rebeca con el avatar. ¿Verdad? Es verdad. Dina. ¿Tú qué Un piensas, hear me out. Rebeca? Yo la verdad que leyendo el A mí- título no se me viene nada a la cabeza. Ok. ¿Tú qué ibas a decir, A mí me Pau? recuerda a esas clásicas, perdón las referencias a películas y series, es lo que se me ocurre, lo siento, es lo que hay, pero me recuerda a las clásicas películas donde hay desastres naturales o algo por el estilo, que la gente luego cuando le toca contar su historia dice, sentía que había una entidad o algo más que me guiaba o me enseñaba el camino o me impulsaba a seguir adelante. Me gusta bastante. De hecho, es el que más se aproximó a lo que es el síndrome del tercer hombre o el factor del tercer Vamos, hombre. como el polvillo cuando le das a la V del Genshin Impact cuando no sabes a dónde ir. El polvicho. El polvicho. Eso no es Es que es visión un elemental. Es visión elemental. No, cuando le El das a la V te polvillo. sale como unos destellitos, a lo polvo de hada, te salen destellitos. Con los polvos de hada. A la V. A Tinkerbell le robaron el trabajo, ya no hay polvos de hadas, ahora hay polvos. Ay, No, por a Campanilla no polvillo. metéis en esto. A Campanilla no la metéis en esto. Ok, Perdón. ok. Campanilla. Vamos a continuar. Bueno, empezamos de nuevo otra vez. Vamos a continuar. Mundo habitable. Fíjense. También llamado como el factor del tercer hombre, es un fenómeno documentado Hostia. en que las personas en medio de situaciones de límite extremo o cercanas a la muerte perciben la presencia misteriosa de un individuo aparentemente invisible similar a un espíritu. Por lo general, este desconocido de aires misteriosos tiende a ser benevolente, reconfortante, esperanzador y se vuelve un guía y salvador para aquellos que lo perciben. El nombre procede del poema de 1992 de Thomas Eliot, que él narró como La Tierra Baldía, en su libro La Tierra Baldía. Él en un poema habló sobre esto. Posteriormente, este concepto se popularizó en el libro de John Geiger. Corrígeme, Eli, por favor. John G. Ay, por favor. John G. Tiger. Geiger. El Georgie Jaeger, Jai. para los amigos. Bueno, ella no dijo Johnny la para los otra, amigos. ella no dijo la otra frase, así que perdoné mi open English. The Third Man Factor, que documenta decenas de ejemplos de este fenómeno. Y vamos a hablar un momentico, vamos a relatar este pequeño poema de Thomas Eliot, que se llama Lo que dijo el trueno.
¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero cuando miro adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en un manto pardo, encapuchado. No sé si es un hombre o una mujer, pero ¿quién es ese que está al otro lado de ti? Lo que dijo el trueno, Qué mal la rollito un tierra poco, ¿no? baldía, de Thomas Eliot. Thomas Eliot, Infidelidad, ¿quién? El trío amoroso. no se sabe si, no se sabe la orientación sexual en este caso. Esta- en una perspectiva Eh, extraña, esto es lo que sueñan las mujeres cuando sueñan que el hombre las está engañando. Literal. ¿Quién es esa diva? ¿Quién es esa que yo escuché anoche? Y es la locura tuya. Ok, Thomas Yo lo Eliot. vi, yo lo vi. Yo lo soñé. Ahí estabas tú con ella. Lo soñé, lo Elliot encontró soñé. la mejor manera de hacer una queja sin recibirse reclamos de una mujer. Me parece excelente. Ok, vamos a ver el origen de esto, porque Thomas Eliot se inspiró en un relato que apareció en 1919 de Sir Ernest Shackleton, o Shackleton, para mí, la chancleta, el señor Ernest Chancleta, El chancletón. en su libro llamado El esqueleto Sur. para que juegan Terraria. Ajá, en lo que juegan Terraria. No escuché. No, no, Aló. que el esqueleto para los que juegan Terraria. Ah, el esqueleto. Bueno, Ernesto Chancleta, porque este es otro Ernesto, El chancleta. Qué En su cantidad libro. de esto. en su libro Sur, publicado en 1919, afirmó sentir que un ser incorpóreo se unió a él y a sus hombres durante el tramo final de su expedición imperial transantártica, porque para este momento ellos estaban explorando la Antártida. Shackleton describió que durante esa larga y angustiosa marcha de 36 horas sobre montañas y glaciares inexplorados El de chancleta. Georgia del sur, le pareció a menudo, o bueno, él dice, me pareció a menudo que no éramos 3, sino 4. Es decir, que había alguien más con ellos durante esos límites extremos sobre la Antártida de Georgia del Sur. Y esto Yo es creo que chancletón lo que tenía era esquizofrenia. o tenía mucho frío y estaba alucinando. Yo creo que habría que Sí. cambiar el nombre al podcast y de Nullway Podcast a Arruinando las historias y todo lo que existe con nuestra forma de pronunciar. Chancletón. Shackleton. El chancletón. Pero lo irónico de esto es que Sir Ernest Shackleton, Ernesto Chancleta, no es el único ser humano que ha experimentado esto. Para nada, de hecho. Y le voy a hablar sobre 3 casos bastante rápidos de personas que han estado al borde de la muerte y que también han tenido Fernando esta Zapatilla. experiencia. Fernando Zapatilla. También han tenido esta experiencia de tener a alguien aparentemente inexistente que les ha ayudado o les ha brindado una guía en procesos en donde su vida ha estado en completo riesgo. Tenemos el caso de Reinhold Messner. A pesar de ser considerado uno de los mejores alpinistas de la historia, en 1930, mientras descendía del Naga Parbat, 70. perdón, 70, disculpa, mientras descendía del Nagan Atenta, Parbat, tras la muerte de su hermano, porque en este caso, en este accidente, su hermano falleció, se encontraba al borde del colapso tanto físico como mental. Él de hecho creía que no iba a sobrevivir como su hermano. Messner relata que en medio de la soledad absoluta de la montaña, sintió que un tercer alpinista descendía con ellos, él y su hermano, antes de que éste falleciera. Un detalle bastante turbio de esto fue que Messner dijo que no era una visión borrosa. Sentía que el acompañante mantenía el ritmo de ellos caminando, quizás no tan cerca, pero sí bastante en los alrededores.
les daba ánimos y les ayudaba a encontrar el camino con diferentes señales y con diferentes vistas muy similares a los que harían los alpinistas. Que esto incluso le ayudó a encontrar el camino en medio de lo que sería la tormenta nevosa o la tormenta de nieve que estaban viviendo. Y él dice en sus propias palabras, sabía que no había nadie. Él es consciente que no había nadie. Sabía que no había nadie, pero sentía su presencia de forma tan sólida como la mía. El siguiente caso es bastante polémico, porque probablemente sea uno de los más actuales en cuanto a más populares actuales, porque han habido otros testimonios menos populares, pero de años más siguientes. Es el de Ron DiFrancesco en el 2001. Y ya saben de por dónde voy a ir, ¿no? 2001. No sé si para ese momento estaban Yo no sé, no había conscientes. nacido. ¿En serio? Yo tenía Sí. 2 años, 3. ¿Qué pasó en el Yo 2001? yo nací en 2004. Yo Espera, solamente lo voy a decir. por favor. Ley, tú vives en ese país. ¿Qué pasó en el 2001? Oh, por las favor. tres gemelas. No quiero escuchar el nombre de este suceso. Gracias. El podcast me gusta suficiente como para que no lo bajen. Este es uno de los casos más Vamos impactantes. A censurarlo. Este es uno de los casos. Por suerte no lo vi. No lo viste. Qué fuerte. Muy bien. Este es uno de los casos más impactantes. Porque no ocurrió en la soledad de un glaciar, sino en el caos de una fecha que empieza por 11 y pasó en un mes bastante particular. DiFrancesco fue una de las últimas víctimas en salir de la Torre Sur antes de que ésta colapsara. Él estaba en el piso 81, rodeado de fuego y humo negro. Se había rendido y se tiró al suelo esperando la muerte. En ese momento, él sintió que alguien lo agarraba de la mano y con una voz firme le ordenó que se levantara. La Córrete, que presencia, me estoy quemando. la presencia, Te quitas o te quito. El fantasma. ¡Sale! ¡Móvete! La presencia lo guió a través de las llamas hasta las escaleras que aún eran transitables, que él no sabía que todavía lo eran. Ron afirma que esa mano lo guió físicamente hasta la planta baja a través de los 81 pisos, es decir, por más de 1000 y tantos de escalones. Salió del edificio solo unos segundos antes de que la torre colapsara. Nunca encontró a la persona que lo ayudó. Y está convencido de que fue una presencia sobrenatural o un mecanismo de su mente para salvarlo. Y el último caso más popular de este fenómeno es el de Stephanie Schreif en 1997. Normal, Perdón vamos. por la pronunciación. Las Ella- Schwabe, pero compa. La Schwab. Ya Ella- podemos decir siempre, sabemos que en el podcast se va a decir las cosas mal, supérenlo, sale como sale. Sí, no, O todavía si no no nos tengo. mandan audios, como se dice, de forma correcta y hacemos un remix. Exacto, También pues, sirve. todavía no tengo dinero para el cursito de inglés, así que tengan piedad de mí. Ella es una exploradora de cuevas submarinas, una buceadora con enormes años de experiencia y también considerada una de las mejores en su ámbito. Estaba en una situación crítica cuando su compañero murió durante una inmersión, no inversión de la bolsa de valores. Le dio paro cardíaco Podemos cuando vio que el invertir. Bitcoin bajó. Ah, En medio del pánico y la desorientación, en un sistema de cuevas laberíntico, sintió que una presencia se acercaba a su lado bajo el agua. Otro buceador. La presencia Pero, nunca le habló. Por supuesto, estaban debajo del agua, ¿no?
pero le transmitió Y va a una calma movilizar. absoluta. Le permitió organizar sus pensamientos. Le dio esa calma y tranquilidad para poder revisar su oxígeno, el nivel de su oxígeno, y de cierta manera le ayudó a encontrar la salida. Ella describe la sensación como, y abro comillas, alguien le hubiera puesto una mano en el hombro, dándole la claridad mental necesaria para no morir por hiperventilación. El caso del tercer hombre, a pesar de ser quizás el aspecto de este capítulo que podamos considerar más fantasmagórico, más fantasioso o menos turbio, no quita que sea también un reflejo del ser humano en su lucha por no morir. Hay neurólogos que sugieren que este llamado tercer hombre en realidad es un error de los lóbulos temporales del cerebro que ocurre cuando nuestro cuerpo está liberando tal cantidad de estrés que la frontera perspectiva entre nosotros y el entorno se rompe, creando la posibilidad de estas, entre comillas, llamadas alucinaciones que terminan siendo quizás los salvadores o los héroes de nuestras vidas. Entonces, ahora que conocemos el tema del tercer hombre, en donde yo quiero destacar de que este fenómeno no quita lo interesante, porque nuevamente recalco, somos seres sociables, somos seres que dependemos de nuestra interacción con otros semejantes. Y para un ser humano, en cualquier situación, en momento de depresión, en momento de caídas anímicas, en momentos en donde simplemente tú pierdes el sentido o incluso parte de tu voluntad, el contar con redes de apoyo es básicamente esencial. La soledad en el ser humano es algo tortuoso, literalmente. Entonces, tomando en cuenta esto, de que muchas personas o muchos de nosotros necesitamos de ese empujoncito para terminar de dar lo máximo de nosotros, el síndrome del tercer hombre no está muy alejado de lo que sería la realidad. Sea una alucinación, sea un ente que está dedicado a ser benevolente, pero solamente, y esto me gusta mucho porque destaca en todas las historias, no es que esta persona llegó o este ser llegó para darte toda y sacarte como que si fuera un ganchito de toda la situación. No, es simplemente el último empujón. El yo estoy aquí, no estás solo. Y eso es suficiente para que 3 personas sobrevivieran. Y no solamente 3 personas, muchísimas más. Entonces, para cerrar, yo quiero que respondamos esta última pregunta. ¿Prefieren un cerebro que los asuste con el valle inquietante para que no toquen lo que no deben? ¿O un cerebro que les mienta con un fantasma para que no se rindan en medio de la oscuridad? Pues, Wow. Lunian. Pues, Lunian. Es como decir, ¿quieres ser rico o quieres ser pobre? Ah. ¿Prefieres que te dices? asusten o que te ayuden? ¿Prefieres que te asusten o que te ayuden? O te mientan y te ayuden. ¿Qué Ay, dices tú, Rebeca? Es que las dos me asustan, ¿eh? Por una parte, la primera, de que me asuste con el valle inquietante, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Me está avisando de que no vaya así, pero ¿a coste de qué? De que vea algo que no me apetece, ¿sabes? Y bueno, luego lo otro, sí, no me rindo. Tú puedes, pero sentir que alguien está aquí a mi ladito, como que tampoco, no prefiero nada. Y además No y algo que quiero nada. destaca, algo que destaca del valle inquietante, perdón, del síndrome del tercer hombre, es que todos los testimonios que hablan de esta persona saben que esa persona no existe. Saben, se reconocen que esa Ay. persona no estaba allí. O sea, y es racional. Estás en medio de la soledad de un Alpe nevado y de repente aparece un alpinista guiándote. Y
ellos saben que esa persona no debería estar allí, esa persona no existe. Entonces, ok, es una entidad, es un ser, es un ángel guardián, es una alucinación, pero eso no quita que sea el último empujoncito para que sobrevivas. Es bastante interesante. ¿Es Ernesto Chancleta? Ernesto Che- Mira, Ernesto Jiménez. Hay dos Ernestos. Ernesto también Jiménez y en Ernesto teoría, es Mientras las que ninguno personas tenga que un che en murieron ahí. medio, todo bien. En teoría también puede ser, o sea, yo creo que aquí la posibilidad, claro, si nos vamos por el lado más espiritual o el lado más esotérico, pueden ser las personas que murieron en esa misma situación guiándote. Que te están tratando de guiar. Ay, no. Exacto. Peor. Y si nos Peor. vamos por el ámbito de la ciencia o del ámbito de la neurología y la psiquiatría, puede ser una alucinación de tu cerebro como un mecanismo de defensa, porque de eso se trata, o un instinto de supervivencia, para que tú termines de salir, termines de drenar ese estrés que no te permite pensar con claridad y tomar decisiones claras en momentos necesarios, porque el tema no es que estas te vienen a resolver todo, no. Te dan herramientas y te dan la claridad para que tú tomes decisiones para sobrevivir. Eso Porque suena a psicólogo. o sea, las personas bajo estrés muchas veces cometen más errores de lo que deberían. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de nuestra compañera Stephanie. Si ella no hubiese calmado y analizado, revisar cuánto le quedaba de oxígeno, porque ella acababa de ver cómo moría su compañero. Si ella no se calmaba, ella probablemente no hubiese recordado el camino hacia la superficie, porque ella estaba en una red de cavernas laberínticas. Entonces, el estrés también forma parte de nuestro enemigo y obviamente es un factor ambivalente. Mientras aquí nos estresan para que huyamos y nos pongamos a salvo, acá nos calman y nos quitan el estrés para poder subir. Entonces, ¿qué quiero englobar con todo esto? Nuevamente, como había dicho yo al inicio, la arquitectura de nuestro instinto de supervivencia no es simple, es un atavismo, perdón. Es algo magnífico, es algo que no va que va a extremos, pero que está hecho para salvarnos de una u otra manera, a pesar de la situación en la que estemos. Entonces, esa es mi última reflexión de la noche. Muchas gracias, se los quiero mucho. No sé si quieren agregar algo más, muchachos. No, ya yo te he dicho todo, te he interrumpido 50 veces hoy. No, vale, a mí me encanta que interactúen porque de hecho de esto se trata el podcast Norway Podcast. No somos seres ni intelectuales ni estamos aquí para Me está vestirnos llamando con una bata tontos. blanca ni nada de eso. Me está diciendo No, imbécil, ok. Solamente no somos somos, seres intelectuales. ojo, cuando hablo de intelectuales es decir que nos dedicamos a alguna de las ramas de la ciencia. O sea, no nos ponemos una bata encima para analizar ni tampoco nos ponemos un sobre todo beige para ponernos en el mejor método de detectives e investigadores, ni reporteros. Solamente somos un grupo de amigos que hablamos y opinamos sobre temas desde nuestra perspectiva más humilde y bizarra y funable. Hashtag Tao. Entonces, Y después Hashtag es Tao. si hay alguien que sí tenga idea de esto, y sí tenga estudios, y sí tenga algo que ver con todo esto, felicidades, no me interesa, pero gracias por escuchar el podcast. Ay, qué malo es. No, y yo les voy a decir algo, si alguno de nuestros oyentes o nuestros, los que nos vean en YouTube, o incluso los que estén en nuestra red social de Instagram y quieren dejarnos un comentario, complementar el tema, contarnos incluso si alguno de ustedes ha tenido alguna de estas experiencias con el baño inquietante o con el síndrome del tercer hombre, o por ejemplo, como habíamos hablado en el capítulo 1 o quieren expandir el tema de los skinwalkers, o incluso recomendarnos temas, pueden hacerlo. Los comentarios están abiertos para que ustedes opinen de todo. Yo sí les digo que sean benevolentes con nosotros, que estamos comenzando, la cosita. Ok, Sufrimos, vamos, vivimos en Latinoamérica, la cosa. vamos a hacer un examen rápido. Yo no.
examen sorpresa. Saquen papel y lápiz. Lonian, dime una red social en la que estemos. Estamos en Instagram, estamos en Spotify y Necesito en una sola. YouTube. Necesito una Ah, sola. bueno, eso. Lo siento. Ah, ya lo dijo toda. Ya la respondió por nosotros. Ya os dejo todas. El resto reprueba porque Lonian sabe todo y bueno, siento por usted. Nos copiamos de él. Yo siempre he sido el estudiante castroso de los plumones, así que lo siento. No, pero yo Ernesto también. Chancleta lo envidio sinceramente. Y nada, lo dicho, muchas gracias a los que nos escuchan, muchas Ey, gracias a los que No se seas apuntaron. malo. No seas malo. Se está despidiendo Rebeca. Está diciéndole chao a nuestros Pero- oyentes. Dame eso, por Dios. Por eso es que Rebeca en el Mamá. siguiente capítulo no va a aparecer, como les decía. Ay, Muchas gracias a todos Ay, los no. que nos escuchan. Despídete, Rebeca, despídete. Alguien la silencia, por favor. Pero si no estoy hablando. Con la niña no, con la niña no. Oye, ahora mismo tengo un sentimiento de incomodidad muy heavy. No estoy ni mirando a la pantalla, te lo juro, estoy evadiendo todo. Atavismo. Lo dicho, que muchas gracias y hasta el próximo lunes. Chao, chao. Like, Chao, nos comentarios. vemos, chicos. Únanse al Discord, síganos en redes, bloqueen a Rebeca y poco más. Goodbye. Have a good day.